Buenas noches, estoy transmitiendo desde España, el norte de España, una ciudad junto al mar Cantábrico. No quiero decir el nombre porque no viene al caso. Me presento nuevamente, aunque ya he hecho dos vídeos sobre el mismo tema con distintos autores que lo han tratado, como ha sido Carlos Facio, el primer vídeo que grabé, y el segundo, el investigador alemán eh, Ernst Wolf, ¿vale? Ahora vamos al tercero y último de esta serie. Me llamo Eliseo Rabadán, como dije en otras ocasiones. Soy un profesor de filosofía de bachillerato. Pasé un año por la universidad enseñando en México. Prefiero no decir la universidad, no tiene sentido. Fue un periodo muy breve, pero interesante para mí, desde luego. Les agradezco que me hayan acogido ahí durante 2 semestres completos, un año, pero ya ha llovido. Mantengo buenas amistades por allí, aunque hace tiempo que no puedo ir por ese país en el cual he vivido y echo de menos, la verdad. Bueno, al grano. Este es un vídeo un poco más breve porque el artículo que voy a leerles y hacerles algún breve comentario es un vídeo breve. Entonces, habiéndome presentado, soy profesor jubilado de filosofía, pensionista del Estado, de momento, con eso vivo, mejor que peor, llego a fin de mes a duras penas, no es una situación para echar campanas al vuelo. Aquí en el sur de Europa nos tratan como pigs y los de la Europa del Norte se autodenominan, no sé quién les puso ese nombre tan halagüeño, de los austeros, a los que sí saben ahorrar y mirar por el dinero, como si aquí en el sur de Europa fuéramos idiotas y no supiéramos administrarnos. Lo que pasa es que el clima y el mejor tiempo que hace últimamente, ya no tan diferente, pues les fastidia, ¿no? A lo mejor es envidia simple y sencillamente, o rencores históricos mal curados, ¿no? Como heridas mal curadas, ¿no? Pero vamos a dejarlo ahí, eso no tiene sentido. El artículo del autor llamado Paul Schreyer, alemán, ha sido traducido al español y es curioso porque trata de entender la crisis del coronavirus o COVID-19 como algo que tiene ciertas conexiones ya relativamente lejanas, no olvidadas, pero que sucedieron en el año 2001, el 9 de noviembre precisamente, que son el ataque a las Torres Gemelas y supuestamente un avión que se acabó estacionando y rompiendo parte del edificio del Pentágono, y otro fue derribado, y un ataque terrorista contra el imperio, ¿no? Por cierto, mandó un mensaje ahí el famoso líder de Al Qaeda diciendo que iban a recuperar los musulmanes su antiguo califato de Córdoba. Esperemos que tarde muchos siglos en llegar ese sueño dorado de algún retórico de los petrodólares. Como decía el otro día en una entrevista que te escuché al profesor de filosofía, fundador del materialismo filosófico como sistema, uno de los grandes filósofos españoles de toda la historia de Europa, fallecido en el 2016, que es don Gustavo Bueno Martínez, decía, bueno, que haya un imperio de tipo califato en Europa o fuera de los países árabes o tal, lo veo difícil porque cuando se les acabe el petróleo, que al parecer no les va a durar mucho más, pues ese imperio, si no se espabilan pronto, no lo van a lograr. Va a quedar en un sueño
bonito para ellos, pero ahí queda la cosa. El problema es que, bueno, lo decía este breve inciso que no venía mucho al caso, solamente porque el artículo de Paul Schreier me llamó a mí la atención cómo conecta lógicamente haciendo su análisis para después elaborar una crítica sobre el tema de la crisis de la pandemia llamada del coronavirus, que empezó esta primavera en China y luego se extendió por Europa, por América del Norte, América del Sur, América, por África. Aquí en Europa por lo menos no se habla mucho de qué pasa con esto en África, pero bueno, sí, si te pones a averiguarlo, sí averiguas. Y en Asia en general, ¿no? Aparte de China. Japón, pues no hay muchos datos. Es una cosa muy extraña, ¿no? Desde ese punto de vista. Paul Schreier titula su artículo COVID y su conexión con el 9 de septiembre del 2001, los ataques terroristas a las Torres Gemelas de Nueva York. Y continuamos. El clima de miedo e intimidación, la radicalización autoritaria de la política. En esto coincide con las tesis del italiano Giorgio Agamben en varias de sus obras, que en conjunto se conoce como Homo Sacer, pero son varios tomos, ¿no? Lo que defiende Agamben es la tesis de que se está gobernando por decreto, o sea que el Parlamento no sirve más que de adorno, y no solo en Europa, en muchos países. Y a raíz de la crisis del COVID o de la crisis del ataque de las Torres Gemelas, se empezó a gobernar por decreto, a declarar estados de emergencia, como se llaman ahora, o estados o leyes especiales, que primero Bush las hizo por un año, luego la alargó otro año, no me recuerdo cuál era el nombre que le puso, pero eso es lo de menos. Las tesis de Agamben son interesantes en este sentido porque aplican como complemento a este artículo, ¿no? Entonces, este clima de intimidación y de miedo, aparte de la radicalización autoritaria de la política, vuelvo a repetir esto porque es importante, una tesis, la política autoritaria se está radicalizando a raíz en Estados Unidos, a raíz de la crisis del ataque a las Torres Gemelas del 2001, del 9 de noviembre, y luego hasta películas han hecho sobre eso del ataque a las Torres Gemelas o series en Netflix. O sea, el ministerio la verdad está trabajando, pero o Amazon Prime View o como se llame, para vídeos, y mucha gente se alimenta de eso en vez de leer libros de historia o periódicos serios o análisis más rigurosos. Se conforman con ver series que encima lo ven como un entretenimiento, resulta que son fake history, ¿no? O sea, historia ficticia, inventada, falsa, pseudo historia, pero mezclada con entretenimiento. En fin, es lo que hay, como dicen ahora los jóvenes. Eso es lo que hay. No tiene caso darle vueltas, como diciendo, si es lo que hay, pues habrá que tirar para otro lado. ¿Qué vamos a hacer? No lo vamos a cambiar. En fin. Todo esto ha sucedido ya antes, lo de la autorización de la política autoritaria, radicalización autoritaria de la política, miedo, climas de intimidación y de miedo. Todo esto ya ha ocurrido antes. En los meses posteriores al 11 de septiembre del 2001 empezó a suceder. Es decir, hace casi ya prácticamente va para 20 años, ¿no? O sea, 19 años. Lo que en aquel entonces eran durmientes terroristas, entre comillas, ahora son los virus, enemigos impredecibles, de los que el gobierno promete protección. Esta narración invita a la manipulación. Una advertencia, dice Paul Schreier. Puede parecer extraño
establecer una conexión entre el ataque terrorista y la pandemia. Pero una comparación con los acontecimientos de hace 20 años es esclarecedora. Lo cual no nos viene mal, por cierto, que nos aclare, nos ayuden a esclarecer lo que está oscuro, ¿no? Tanto el 11S como el COVID-19 han sido detonantes de una gran transformación. De una gran transformación social, que en ambos casos se basa en el miedo. Sigue una lógica de guerra y dirige permanentemente la atención de las masas en una dirección. Las similitudes son numerosas. Se citan aquí 4 similitudes entre 11S y COVID-19. Vamos a ver. La seguridad, la primera. La seguridad se convierte en un principio rector que reemplaza todo lo demás. Seguridad sobre todas las demás cuestiones políticas. Security. National security. La sensación de amenaza se mantiene viva por la constante repetición en los medios de comunicación. Una sensación de amenaza que machaconamente lo estamos viendo al día a día. Hace meses desde que estalló la célebre pandemia, entre comillas, nos machacan los medios de comunicación repitiendo constantemente que hay un enemigo, que un peligro, que cuidado, que nos amenaza a todos. Nos amenaza con morir, además de una manera asquerosa, ¿no? Es decir, ni siquiera que nuestros familiares puedan vernos, que nadie nos haga las autopsias, como tipo ciencia ficción de terror. Bueno, tercer punto que tiene en común, puntos de comparación entre el 9 de noviembre en Nueva York 2001 y la COVID-19 que comenzó en China a finales del año 19, pero en Europa se empezó a expandir pues en la primavera del 20. Hasta hoy, que estamos terminando agosto del 20, que se habla de rebrotes, de brotes, de nuevos brotes, de que se anuncia misteriosamente, así como si fuera magia o algo así, que va a venir una nueva oleada en el otoño, para meter miedo, vamos. Tercer punto, el ejecutivo, o sea, el gobierno, el poder ejecutivo de un estado, puede extender sus poderes sin mucha resistencia. A eso le llamaron eufemística y políticamente correctamente bien estado de emergencia, no estado de excepción, pero de facto era un estado de excepción disfrazado de estado de emergencia, ¿no? Así suena más light y más democrático. Suena, pero otra cosa es que lo sea en realidad. El cuarto punto que tienen en común, según el autor de este artículo, Schreier, señor Schreier, está surgiendo un movimiento de la verdad, entre comillas, un movimiento de la verdad, que es de carácter internacional y está descentralizado, cuyas declaraciones se declaran como si fueran no búsqueda de la verdad o movimiento por la verdad, sino todo lo contrario. Se declaran paranoias, es decir, aquí dice el autor, Pauser dice que se declaran a estos movimientos de la verdad internacional y descentralizados que están surgiendo realmente, al menos en España me consta, médicos que se organizan con algunos abogados, por cierto, en las llamadas redes sociales, porque están dispersos por el país, pero no son pocos.
Ya estaban, de hecho, funcionando una organización en España que se llama Médicos por la Defensa de la Sanidad Pública contra la privatización que estaba haciendo el partido del gobierno anterior, del Partido Popular, de la sanidad, sobre todo en Madrid era más claro, y hubo mucha oposición de los mismos empleados sanitarios de los hospitales públicos, pero bueno. Pero ese grupo ahora pues se ha dedicado a luchar, que son más de 3.000 sanitarios, el grupo este que yo estoy diciendo, pero hay otros médicos que están organizando como movimientos de la verdad. Internacional en el sentido de que, por ejemplo, como hoy en día un vídeo hecho en España lo pueden ver médicos argentinos, chilenos, mexicanos, todos los que hablan español en Estados Unidos, pues el movimiento es internacional y no está centralizado, está con muchos focos a lo largo del planeta. Y como hoy en día se puede subtitular en distintos idiomas un vídeo, pues el acceso a esos vídeos es, en fin, le llaman los periodistas y todos estos que están con el poder, con las élites del poder económico, político y tal, o al servicio de las élites estas, le llaman teorías de la conspiración o conspiranoicos. Estos tíos están como obsesionados por una oculta y misteriosa conspiración contra las sociedades humanas, unos rollos. En fin, también pasaba igual con los que no estaban de acuerdo con la doctrina oficial y el modo de operar posterior en Estados Unidos, de cómo el gobierno decretó un estado de emergencia y lo volvió a renovar durante, creo que fueron 3 años, pero eso ya dejó una huella hasta después, aunque se haya quitado el estado de excepción, la gente quedó ya, la sociedad como marcada, ¿no? Continuamos con el artículo de Schreier. Estas similitudes pueden establecerse objetivamente, esto es muy importante, independientemente de los supuestos antecedentes del 11S o de la crisis del coronavirus y de si se confía o no en el gobierno. Se pueden establecer objetivamente estas similitudes que hemos mencionado, independientemente de si tú confías o no en el gobierno, cuáles han sido las razones o causas o antecedentes que dieron lugar a la crisis del coronavirus, al 11S, etc. Son similitudes objetivamente establecidas. Cualquiera que sea su posición, el hecho permanece. El miedo hace que la gente sea manejable y como tal es siempre una herramienta políticamente útil. El miedo. Eso ya lo dijo y lo demostró a fondo en sus libros, la famosa y tan vituperada por algunos opositores a sus tesis, Naomi Klein. Bueno, continuamos. Como técnica de poder, continúa el artículo, la generación de miedo es mucho más efectiva que la manipulación de la opinión. Las opiniones son en su mayoría efímeras y tienen menos importancia en nuestro aparato psicológico. El miedo es uno de los sentimientos más fuertes. Entre las psicotécnicas de generación de miedo se encuentra sobre todo la generación propagandística de una masiva y supuesta amenaza que la población tiene la urgente tarea de combatir con determinación. Esto es una cita de un artículo de un libro, yo creo que es más bien,
que leo el autor y el título, que está en inglés. Esto que acabo de leer son fragmentos que ha puesto Schreier para exponer el tema del miedo, ¿no? La nota de pie de página que habla de este autor se llama Rainer Mausfeld. El libro, titulado en inglés, es Fear and Power, o sea, poder y poder, perdón, miedo y poder, perdón, miedo y poder. Y subtítulo, Control Techniques of Fear Generation in Capitalist Democracies. Es decir, título, miedo y poder, subtítulo, técnicas de control para la generación de miedo en las democracias capitalistas. Editorial West End, año 2019. O sea que nadie puede decir que no estamos citando cosas rancias, ni autores clásicos, ni psicólogos de hace 100 años. Es que es un libro de hace un año. Páginas 22 y 23. Continuamos el artículo donde sigue citando, refiriéndose a este autor de miedo y poder, control, técnicas de control y miedo y generación de miedo en las democracias capitalistas, de Rainer Mausfeld. Sigue citándolo y dice Paul Schreier: esto es lo que el profesor de psicología y científico cognitivo Rainer Mausfeld escribe en su libro Angst und Macht, Miedo y Poder, publicado en el 2019, solo unos meses antes de la crisis actual. Continúa Mausfeld. Son varias citas, fragmentos del libro mencionado de Mausfeld. El propósito de ocultar las propias metas e intenciones es crear miedo, declarando propagandísticamente un gran peligro X. Puede ser el virus, pueden ser los terroristas de Al-Qaeda, pueden ser los marcianos, cualquier peligro, o el virus del coronavirus. Declarar propagandísticamente ese gran peligro X para generar miedo que la población debe contrarrestar con una lucha contra X peligro, ¿no? Gran peligro. Otra cita del libro de Mausfeld. Que plantea Paul Schreier aquí para argumentar su artículo. X puede ser cualquier cosa que pueda ser usada efectivamente para generar miedo. Una lucha contra X decretada desde arriba. Nunca se trata de lo que se declara a luchar. La lucha contra X, enemigo peligrosísimo, dañado, no se trata en absoluto de X. Más bien, la reprensibilidad y la destructividad de las propias acciones políticas se proyectan sobre el enemigo supuesto o real para generar temor políticamente útil en la población. Todo lo que se vende aquí como una lucha contra una amenaza no debe tener ningún éxito, porque su éxito para los centros de poder económico y político radica precisamente en no tener éxito y en ser preservado como un medio para generar miedo y asegurar el poder. Muy interesante esta serie de ideas que nos plantea este experto en psicología y científico cognitivo, el señor Rainer Mausfeld. Muy interesante, la verdad. Pues bien,
Continuamos con el artículo y aquí ya se centra, después de haber puesto esas citas del experto en psicología cognitiva y demás. Paul Schreier continúa diciendo lo siguiente: este análisis, que podría aplicarse al 11 de septiembre y a la guerra contra el terrorismo, entre comillas, así como a la crisis del coronavirus, supone un gobierno manipulador, o una élite de poder que explota el miedo al peligro para expandir su propio poder. Eso a mí me parece, no digo evidente, pero muy clarito. Si uno sigue el tren del pensamiento, entonces, desde la perspectiva de tal élite de poder, es aconsejable alimentar constantemente el miedo al peligro para no perder de nuevo la herramienta política recién establecida. Abre otro apartado del artículo que le titula Cuando las crisis se fabrican. La siguiente etapa criminal, incluso demoníaca, dice Schreier, después de alimentar el miedo, es la puesta en escena activa del peligro. En otras palabras, cuando no hay más terror real, uno podría tener la idea de crearlo uno mismo. O, cuando el miedo a la pandemia se desvanezca, se podría jugar con la idea de crear una artificial, más mortal, utilizando un arma biológica. Algunos hablan de que si este virus forma parte de una guerra biológica, que será la nueva forma de la Guerra Fría, como una especie de guerra biológica, los chinos, los rusos, o los norteamericanos, o cualquiera que se le ocurra usar un arma biológica para... Se crea una crisis artificial, sino que sea incluso más mortal que el coronavirus, y se utiliza como algo como un arma biológica, ¿no? Desde el punto de vista de los supuestos autores, esto tendría la ventaja adicional de poder desacreditar completamente un movimiento de críticos, de personas críticas contra toda la retórica de los gobernantes, de las élites económicas, políticas y sus servidores, los periodistas, con honrosas y escasas excepciones, desde luego. Pero... Entonces, esto tendría la ventaja adicional de poder desacreditar completamente un movimiento de críticos, que es lo que están tratando de hacer, llamándoles conspiranoides y cosas de estas. Es decir, les están llamando paranoicos, en el fondo, a los que les critican. Es una forma de desacreditar a los críticos bastante efectiva. Si tienes todos los medios de comunicación a tu alcance y todos los periodistas apoyan esa táctica, pues lo tienes complicado. Bueno, continuamos el argumento de Schreier. Ese movimiento de críticos de la crisis del COVID, tal como la plantean los gobiernos y las élites, ese movimiento por la verdad y tal, argumenta sobre todo con la baja letalidad del virus. De un solo golpe se le ataca, se le desacredita y se le elimina en su eficacia pública.
se les desacredita ante la opinión pública y su eficacia pública ante la mayoría de la gente pues la neutralizan las élites, ¿no? Que es lo que están intentando hacer. Bueno, tales pensamientos, ciertamente perturbadores, son altamente especulativos. Mucho menos especulativo, sin embargo, es que algo estructuralmente similar sucedió en los Estados Unidos en el periodo posterior al 11 de septiembre. Los ataques en sí mismos deben excluirse aquí. He comentado esto en detalle en el artículo 15 años del 9 del 11 del 2001. 2 puntos. Los hechos olvidados, entre otros. El periodista estadounidense Trevor Aronson describe en su libro La fábrica del terror, publicado en 2013, que casi la mitad de todas las investigaciones de terrorismo del FBI desde el 11 de septiembre se han basado en el trabajo preliminar de informantes, muchos de los cuales solo fueron movidos por el FBI para planificar el terror con grandes sumas de dinero. No hay más que decir a esto. La estación de televisión americana CBS News informó sobre esto. Como resultado, cada ataque terrorista prevenido, entre paréntesis, sirvió al mismo tiempo como justificación para la burocracia en constante crecimiento, para la vigilancia y el control de los ciudadanos y, por último, pero no menos importante, sirvió para las guerras en el extranjero. En otras palabras, la crisis terrorista de los años posteriores al 11 de septiembre fue fabricada en gran medida por el propio gobierno y lo benefició directamente. Bueno, continuamos. Además, hay pruebas fehacientes de que algunos de los principales atentados terroristas internacionales posteriores al 11 de septiembre, y cita aquí entre paréntesis, Madrid 2004, Londres 2005, Noruega 2011, Boston 2013, París 2015, estos atentados terroristas se programaron para que coincidieran con los ejercicios de emergencia importantes inmediatamente anteriores en los mismos lugares, lo que sugiere que los atentados terroristas no se llevaron a cabo de la misma manera, que en esos casos las personas que estaban detrás de los atentados trataban de limitar los daños o de camuflar la preparación y ejecución del delito, lo que es difícil de conciliar con la narrativa convencional de un atentado islamista por terroristas suicidas, a menos que se declare que la proximidad en el tiempo o incluso la superposición de ejercicio y ataque en cada caso individual es, entre comillas, coincidente. Sin embargo, dado que se trata de al menos media docena de ataques y ejercicios, incluyendo el 11 de septiembre, esta suposición o hipótesis, podríamos decir, suposición o hipótesis, parece difícil de creer. Estas correlaciones no han sido discutidas hasta ahora en el contexto apropiado, ya que todos los pensamientos en tal dirección están sujetos al hechizo de la teoría de la conspiración. Aquí ya vemos
como trata de demostrar que sí hay afinidades entre lo que sucedió después del ataque a las Torres Gemelas del 2001 y lo que está sucediendo con el COVID-19 y el año 2020, lo que va hasta finales de agosto casi que estamos. Bueno, continúa con una frase aquí. Si las armas biológicas se utilizan al amparo de una epidemia, su uso puede negarse de manera creíble. No como les pasó cuando la primera, o no sé si fue en la primera guerra del Golfo, que se usó como casus belli, el que Irak tenía armas de destrucción masiva y parece que un científico que iba a ir a declarar en un juzgado de Inglaterra el día anterior al juicio, a ir al juzgado o a donde le haya llamado el gobierno a declarar o tal, si era verdad o no verdad que había armas de destrucción masiva o químicas en Irak. Total que apareció que se suicidó un día antes, no recuerdo cómo se llamaba, ¿no? Y tampoco le dieron mucho eco a esa noticia, no les interesaba al gobierno inglés, ¿no? Que incluso se quejó el gobierno inglés de que la BBC, claro, eran otros tiempos, la BBC a mi juicio ya no es lo que era, como casi todos los grandes célebres empresas de periodismo, como entre ellas la BBC, perdón, la British Broadcast Company, que es la radio oficial del gobierno británico. Se quejaba el gobierno de que informaban de asuntos que eran de tipo de secretos militares, ¿no? Estaban haciendo su trabajo supuestamente en una democracia, pero claro, cuando se trata de la guerra no hay democracia que valga. Bueno, libertad de expresión que valga. Total, que seguimos. Muy interesante lo que viene aquí a continuación, continuando con su análisis y propuestas para la crítica y el estudio del asunto de Schreier. Los simulacros de emergencia también jugaron un papel importante en los eventos del coronavirus. Le dedico varios capítulos a este aspecto en mi libro Crónica de una crisis anunciada, que se publicará en septiembre. O sea, en inglés aparecerá en septiembre de este año. Crónica de una crisis anunciada. Suena como el título de alguna novela de García Márquez, ¿no? De realismo mágico, pero en los tiempos actuales. Además del muy citado evento 201, aquí en el texto no me aparece a qué se refiere, pensé que había una nota explicándolo, pero no la veo. Bueno, vamos a dejarlo así, sin aclarar. De momento, por lo menos ya. Volvemos a esto. Los simulacros, También es importante el ejercicio precedente, clade X. Ejercicios de simulacros de emergencia que se prepararon que han jugado un papel importante en el COVID, ¿no? En la crisis, pandemia o como se llame. Vamos a ver, perdón por la pequeña introducción, son cuestiones de la tecnología que nos tienen que estar aquí controlando. Estábamos en esto de los simulacros de emergencia, ¿no? El caso de un ejercicio llamado Clade X o Clade X, en el que se ensayó explícitamente
explícitamente se ensayó una pandemia desencadenada por una arma biológica en el año 2018 con participantes de alto nivel. En este contexto también vale la pena recordar un documento de estrategia de más de 20 años de antigüedad de uno de los principales expertos en armas biológicas del Ejército de los Estados Unidos. Documento que afirma lo siguiente, cita del documento, que es un documento, voy a dar los datos ahora antes de leerlo, la cita del documento. El teniente coronel Robert P. Kadlec. El documento se titula, traducido en español, Guerra de los Gérmenes del siglo XXI. Aparece en un libro de varios autores, Barry Schneider, Lawrence Grinter, titulado Battlefield of the Future, 21st Century Warfare Issues, Studies in National Security No. 3, Air War College, septiembre de 1995, edición revisada en el 98, páginas 228-248. Aquí agradece a su colega Dick Polman que le haya referido a este documento, que se refirió por primera vez a ello el teniente coronel en su contribución titulada La nueva Guerra Fría y las armas biológicas, que es del 23 de junio del 2020. Traducción de la obra donde aparece esto del teniente coronel Robert Kadlec, Guerra de los Gérmenes del siglo XXI. El libro se llama, de varios autores, se llama Campo de Batalla del Futuro. Temas sobre las guerras del siglo XXI. Estudios de Seguridad Nacional número 3, Colegio de la Guerra Aérea. Bueno, vamos a ver lo que dice aquí el experto del ejército norteamericano en asuntos de guerra química o bioquímica o biológica o bacteriológica, o como lo queráis llamar. Dice lo siguiente: las armas biológicas son las únicas armas de destrucción masiva que pueden ser utilizadas en todo el espectro de conflictos. Si las armas biológicas se utilizan al amparo de una enfermedad de alcance espacial o natural, su uso puede negarse de manera creíble. Es una enfermedad, es un virus que provoca muertes. Nosotros los militares no tenemos nada que ver en esto. Eso es cosa de los médicos, de los científicos, de los virólogos, pero nada que ver con la guerra, con el estamento militar. Desde este punto de vista, continúa el teniente coronel, ofrecen más usos posibles que las armas nucleares. Las armas químicas ofrecen más usos posibles que las mismísimas armas nucleares. Continúan las citas de otros fragmentos. Pueden ser utilizados bajo el disfraz de eventos naturales fuera de las guerras, así como en el combate abierto contra todo tipo de seres vivos, humanos, animales o plantas. Otro fragmento del mismo teniente coronel del ejército de los Estados Unidos, experto en guerra biológica o bioquímica. Dice, la guerra biológica no debe limitarse a matar o a enfermar a la gente. La posibilidad de causar graves pérdidas económicas y la consiguiente inestabilidad política
combinada con la capacidad de negar de manera creíble su uso, supera la capacidad de cualquier otra arma conocida. Este fragmento, estas citas de un experto militar norteamericano, son argumentos de peso, aunque se hayan escrito hace años. Es que hoy en día te ponen a pensar, ¿no? Pues nada que, sin mucho esfuerzo, pues, leyéndolo ya. Continuamos. El autor de estas notas que hemos citado, Robert Cadleck, ex oficial de las Fuerzas Armadas e inspector de armas biológicas del ejército estadounidense en Irak, quería que esta descripción se entendiera como una advertencia contra posibles planes de enemigos malintencionados de los Estados Unidos. Sin embargo, el hecho de que insista repetidamente en su documento en la posibilidad de negar de forma creíble tal uso encubierto de las armas hace que uno se ponga nervioso. Una forma irónica de decir, cuidado con esto, que la cosa no se puede tomar a broma. Bueno. Las reglas nunca deben ser cuestionadas en absoluto. Es otro apartado del artículo del señor Schroeder. Ya vamos terminando. Estas referencias deben entenderse como una advertencia porque el uso, entre paréntesis, futuro de un arma biológica en la crisis de la coronavirus es especulativo, pero no impensable. Pero incluso sin esa especulación, la situación es suficientemente grave y es evidente la manipulación del público por parte de los representantes del gobierno. El ejemplo más reciente es la conferencia de prensa del Instituto Robert Koch del 28 de julio del 2020, en la que el presidente Lothar Wieler afirmó sin ninguna prueba que el reciente aumento del número de casos en Alemania solo está relacionado con el hecho de que nosotros, la población, nos hemos vuelto descuidados y no con el aumento oficialmente documentado de la cantidad de pruebas en los últimos tiempos, por no mencionar la tasa de falsos positivos, cuya influencia distorsionante en el número de casos ha sido admitida por Jens Spahn frente a la Cámara. Parece claro, el miedo debe permanecer y no permitirse que se ceda, y no permitirse que ceda el miedo. Debe permanecer el miedo. Parece claro. El pensamiento crítico está pasado de moda. Es como para echarse a reír por no llorar. El pensamiento crítico está pasado de moda. Hombre, en la filosofía y en las ciencias humanas, en general así llamadas, sociología, historia, literatura, filosofía, etcétera, ese tipo de ciencias, por lo menos, y en los estudios políticos o la que ahora llaman politología, el periodismo, todas estas ciencias, entre comillas, parece que el pensamiento crítico sí está pasado de moda, porque lo que está de moda y sigue estando, al parecer, es el llamado pensamiento desconstructivista, o sea, el llamado posmodernismo. O sea, una cosa lleva a la otra, ¿no? O sea, ya uno es muy mal pensado a estas alturas de la vida ya, ¿no? Bueno, pues entonces vamos continuando. Esto que estoy leyendo ahora me parece tan importante que hay que repetirlo tercera vez, ¿no? Es una frase muy corta, pero tiene mucha sustancia.
El pensamiento crítico está pasado de moda. Wille explicó las llamadas reglas de la AHA, que también incluyen la obligación de llevar una máscara, literalmente. Dice, nunca deben ser cuestionadas en absoluto las reglas de la AHA, que no sé lo que significan esas siglas, pero imagino que es alguna institución de la sanidad alemana que obliga a que nadie pueda cuestionar que hay que ir con la máscara y ya, o esto o lo otro. Bueno. Sorprendentemente, él mismo, el señor Wille, admitió en esta ocasión, delante de las cámaras, que el jefe de las autoridades seguía una agenda política con sus recomendaciones y amonestaciones. Lo mismo que pasa en España, supongo que en Italia, en Estados Unidos, en México y en todas partes, en Brasil, en los países que yo más o menos voy siguiendo el asunto. No, tampoco me voy a matar porque es que hay tal cantidad de noticias fake, falsas o ficticias inventadas que uno ya tiene por salud mental que procurar alejarse un poco de la montaña de basura informativa, ¿no? Resulta que entonces este señor alemán explicó lo siguiente, ¿no? El responsable, dice el autor de nuestro artículo, lo siguiente. Seguimos con el artículo, ¿no? El mismo Wille, sorprendentemente, admitió en esta ocasión que el jefe de autoridades seguía una agenda política con sus recomendaciones y amonestaciones. Casualmente esas recomendaciones y amonestaciones, que son la agenda política en España, parece ser que se han puesto de acuerdo todos los directivos de los gobiernos de Europa y de la mayoría de los países en seguir las mismas recomendaciones y amonestaciones con casi mínimas variantes. Eso a mí me llamó la atención siempre, esa semejanza en la manera. Parecía como la misma obra de teatro, pero en francés, en alemán, en inglés, en español, en italiano, etc. En relación con el estudio del Cosmo, del que es corresponsable el RKI, el objetivo de este proyecto es obtener repetidamente una visión de cómo la población percibe la pandemia del coronavirus, cómo está surgiendo la situación psicológica, dijo el señor Wille, y explicó lo siguiente. Este estudio, hecho por expertos, así lo llaman, al servicio del jefe del gobierno y del gobierno de turno, este estudio refleja el estado de ánimo de la población. Eso les interesa más el estado de ánimo de la población, que tendrá que ver eso con el virus. Este es un parámetro muy importante para nosotros, decía este portavoz del gobierno alemán, ¿no? Un parámetro, el ánimo, el estado de ánimo de la población, para adaptar siempre los mensajes correspondientes. O sea, esto es puro conductismo skinneriano, pero puro y duro. Conductismo, pero al máximo, a la máxima potencia, vamos. Más allá de la dignidad y la libertad, ese famoso libro que escribió Skinner y que luego renegaba porque le llovieron muchas críticas, y eso fue hace muchos años ya en Estados Unidos, pero parece que la historia en estos casos parece como que sí es algo cíclica, vamos. Hay que conocer perfectamente, cuanto mejor en un estudio a fondo y con todos los recursos sabios por haber, el estado de ánimo de la población para adaptar siempre los mensajes correspondientes a ese estado de ánimo. Los últimos resultados muestran, dice el experto alemán, al servicio del gobierno, muestran los últimos resultados que el coronavirus es considerado por la población como un riesgo menor que antes. O sea, como que ya no hay tanta preocupación después de 2 meses
de confinamiento y todo, la gente piensa que ya pasó el peligro, ¿no? Y tiene la conciencia, el estado de ánimo de la población de que el peligro es menor que antes y que la aceptación de medidas ha disminuido aún más, dice este alemán. Sigue ahí, citando al tal Vila, que es un experto asesor del gobierno alemán, digamos, del estudio, dice lo siguiente, insistiendo en el tema de adaptar los mensajes. Es lo que el gobierno está tratando de hacer en esta crisis. Se refiere al gobierno alemán, pero esto se puede aplicar a la mayoría de los gobiernos, a todos, yo creo. Las élites políticas tienen miedo a las masas, porque las masas ya están hartas de tanto palo y palo y palo. La manipulación se explica abiertamente y al parecer se ha convertido en una doctrina oficial. Esto ya son palabras del autor del artículo, del investigador Paul Schreier, ¿vale? Analizando lo que dice este portavoz del gobierno y su investigación, y todo eso, cómo manipulan a la gente. Dice lo siguiente, y es importante atender a esto. La manipulación se explica abiertamente, ya sin problemas, y al parecer se ha convertido en una doctrina oficial, la manipulación. Las cifras clave concretas en las que se basa la evaluación oficial de los riesgos, por otra parte, siguen siendo un secreto. Ojo a esto. Cualquier parecido con lo que pasa en España es mera coincidencia, como dicen. Las cifras clave concretas en las que se basa la evaluación oficial de los riesgos, por otra parte, sigue siendo un secreto. Pregunta Schreier, ¿qué valores deben alcanzarse para reducir el nivel de riesgo oficialmente definido de la pandemia de alto a moderado o bajo? La palabra alto, moderado y bajo están entre comillas, porque no son precisamente muy científicas esos parámetros. Alto, bajo y medio riesgo, ¿no? Nivel de peligro. Aquí el informe RKI se nubla a petición, permanece vago y da respuestas evasivas. Es pura ideología, pura retórica demagógica de lo peor, ¿no? Pero tiene su finis operis y su finis operantis bien claritos. O sea, para qué y por qué y qué buscamos haciendo estas cosas de esta manera. Las élites. No es porque sean idiotas, ni mucho menos, es al contrario. O sea, nos creen idiotas a la mayoría, pero ellos de idiotas tienen poco. Además tienen mucho poder para hacer investigaciones, manipular, inventar. Como diría Orwell, tienen todo un ministerio de la verdad a su servicio, con cientos de personas trabajando para él, para el ministerio este gran hermano, ¿no? Total, ya terminamos, para no extendernos tampoco ya en notas a pie de página, digamos. La correspondiente investigación de Multipolar a la autoridad no ha dado aún ninguna respuesta concreta. En cambio, el público es engatusado, como se ha mencionado, con mensajes adaptados a su, entre comillas, situación psicológica. O sea, las investigaciones fundamentadas en criterios de método científico y el rigor que eso implica, esas no interesa que circulen por ahí. Lo que interesa es el estado anímico de la sociedad y cómo controlar ese estado anímico en beneficio de las élites, ¿no?
Cuantas más personas aguanten tal dirección, más peligrosa se vuelve la situación, dice Schroeder, ya que tal pasividad inevitablemente anima a los que están en posiciones de responsabilidad a ir un paso más allá. Es decir, el poderoso, cuanto más sumiso vea al pueblo, pues más tendencia tiene a ejercer el poder sin trabas. Es decir, en el límite tiende a volverse una tiranía. Esas cosas ya las analizó Aristóteles hace 2500 años más o menos. O sea, que no son nuevas. Las analizó porque era lo que había en la Grecia de su época. No es que se lo sacó de la manga. Que no hay nada nuevo bajo el sol en los temas políticos, por lo que se ve. Lo que hay son nuevos aparatos tecnológicos y nuevas tecnologías satelitales que nos comunican, pero la estructura esencial del ser humano en cuanto a que tiene un fondo etológico, esa era una de las tesis que, bueno, existía, de que había que tomar hoy en día desde que descubrieron Konrad Lorenz y demás lo que se llama la etología. No se puede prescindir de los resultados de la etología porque sería como querernos mantener en el espiritualismo y en el idealismo anteriores del siglo XIX para atrás. O sea, es absurdo, ¿no? Y aquí termina el artículo, ¿no? Las conclusiones es, multipolar es la organización que es independiente, se financia, como dice aquí en el texto, al final del texto. Se publicó el 31 de julio del 2020 en la revista Multipolar. Y dice que esta revista, Multipolar, está financiada por el lector y publica artículos libremente y sin barrera de pago, o sea que no tienen compromisos con los que les dan el dinero, como la mayoría de los medios de información. Piden que si te gusta el texto, pues si puedes, ayudes a la revista, ¿no? Pero se mantienen independientes porque si dependes del dinero de otros con poder, además, para investigar, trabajar y escribir artículos, publicar libros, lo tienes complicado porque pierdes la capacidad de análisis y de crítica, porque el otro no te va a dar la libertad esa que tienes cuando tienes más independencia económicamente. O sea, muchos de ellos vivirán de su sueldo de profesores o de algún libro que venden, y si se vende, pero son libros complejos que no son bestsellers. O sea, vivirán o suelen ser profesores universitarios, o sea, funcionarios del Estado, o alguno raro habrá que viva de otras cosas, pero para poder dedicarte a esto necesitas tiempo completo prácticamente, porque son cosas muy absorbentes. Este tipo de temas no son fáciles de analizar, ¿no? Y más cuando tienes un montón de personas agremiadas o agrupadas en algo así como gremios medievales, que son los departamentos universitarios, que en su mayoría, en vez de ayudar a la crítica y al análisis, que es lo que se espera de ellos, la mayoría de esas personas dejan mucho que desear en este sentido, vamos. De crítica poco y de trabajo lo justo. Y se publica una cantidad de bazofia intelectual impresionante, y más con la disculpa de que se acabó la era moderna y la ilustración y que no sé cuánto, todas esas chorradas que sueltan los llamados postmodernos, que son auténtica plaga a nivel mundial, por lo menos en Occidente. En Asia no sé si habrán calado. No creo, pero sí es probable que en algunas facultades de humanidades esté algún postmoderno japonés o
o coreano, porque al fin de cuentas es una forma de mantener a esa gente que podría ser crítica como neutralizada, ¿no? Se les publica, se les financian congresos acá, allá, se les hacen entrevistas, se les mete a la corriente principal dominante de la demagogia y de la ideología y vámonos. Bueno, pues nada más. Este es el tercer y último, por el momento, vídeo de la serie esta sobre el coronavirus y consecuencias y posibles efectos posteriores a medio. Y el tema de la crisis del capitalismo financiero tal como funciona, al menos desde la crisis del 2008, que se extendió desde Estados Unidos a Europa y de Europa pues afectó. En el fondo es una crisis, ya lo hemos explicado en el vídeo anterior, en base al texto de Ernst Wolf y en otro vídeo sobre el tema, donde Carlos Facio, periodista y profesor y escritor mexicano, politólogo, etcétera, también publica un artículo que comentamos en un vídeo y más o menos hemos publicado los tres vídeos porque están, digamos, se compaginan unas tesis con las otras y sumando los tres consigues tener un buen conjunto de argumentos y de datos para tratar de entender lo que está pasando y analizarlo lo más seriamente posible, ¿no? Me refiero a un método, por decirlo, en oposición a las tesis postmodernas, en vez del pensamiento débil con el pensamiento fuerte, cuyo modelo pues ya se ha desarrollado. Lo que pasa es que no interesa la crítica. Es tan vieja como la filosofía nacida en la antigua Grecia, ¿no? Bueno, pues ha sido un placer y espero que les haya parecido interesante lo que hemos planteado aquí, basándonos en estos autores. Y espero no haber sido muy pesado con mis comentarios agregados y demás, y que les sea útil, y si les ha parecido interesante, que lo difundan con sus amigos, personas que crean que les puedan interesar estos temas. Y me despido por el momento. Hasta el próximo vídeo que considere que valga la pena lanzar aquí al mundo este cibernético de YouTube, que es el que se supone que más gente ve, ¿no? Y me deja poner más minutos sin tener que gastar, porque yo no soy un capitalista que puedo gastar en estas cosas, ¿no? Ni tengo ninguna institución detrás ni nada. Yo soy un libre pensador de facto, o sea, no estoy vinculado a intereses de ningún tipo de institución, solamente, como decía ese dicho que supuestamente mencionaba Platón, ¿no? O no recuerdo quién lo mencionaba. Soy amigo de Platón, pero soy más amigo de la verdad. O sea, a mí me interesa que no me engañen, que no me tomen el pelo, que no, si me siguen tomando el pelo mucho, pues me voy a quedar peor de lo que... Pero bueno, bromas aparte, hay que tomarlo un poco con algo de ironía, porque la situación no es para echarse a las campanas a vuelo, es para realmente preocuparse un poco, yo, en mi humilde opinión, ¿eh? Bueno, pues muchas gracias por la atención que hayan prestado. Un saludo para todos desde aquí en una ciudad del norte de España, para todos los hispanohablantes, y que pasen una buena noche o buen día según donde se encuentren. Y con esto les mando un saludo
Adiós.